Mi hijo se acercó con una sonrisa. Extendió la mano y me pidió las llaves de la casa que yo le había regalado. Dijo que era por mi seguridad, que ya no debía preocuparme por nada. Yo, sin decir una sola palabra, la solté. Pero entonces escuché lo que su esposa susurró al fondo. Aquí no eres bienvenida, vieja. En ese instante lo entendí todo. No era protección, era expulsión. Esa noche dormí en casa de mi vecina, y mientras intentaba conciliar el sueño, tomé una decisión que cambiaría su vida para siempre, y también la mía. Me llamo Carmen. Tengo 68 años y he vivido en esta misma casa por más de 4 décadas. Aquí crié a mi único hijo, Tomás. Aquí tejí cada recuerdo, cada sacrificio, cada noche en vela cuando tenía fiebre, cada plato que calenté 2 veces esperándolo. La casa no era solo una construcción de ladrillo y tejas. Era mi templo, mi escudo, mi nido. La compramos con mi difunto esposo cuando Tomás tenía apenas 3 años. Él se fue demasiado pronto y desde entonces todo recayó sobre mí. Trabajé limpiando casas ajenas, cuidando niños que no eran míos, cocinando para otros, todo con una sola meta, que a Tomás nunca le faltara nada. Siempre soñé con regalarle esta casa cuando él formara su familia, y así lo hice. Cuando se casó con Lorena, yo firmé los papeles con ilusión, pensando que tendría una vejez acompañada, en paz, rodeada de nietos y del amor que tanto sembré. Pero el amor que una madre da no siempre vuelve en la misma forma. Lo fui notando con el tiempo. Las miradas de Lorena se volvían más frías. Las decisiones se tomaban sin mí. Las comidas se hacían sin esperarme. Empecé a sentirme huésped en mi propio hogar. Y luego, simplemente, una carga. Aún así, yo seguía cocinando para ellos. Aún así, limpiaba el patio y cuidaba las plantas. Mi rincón era un cuarto pequeño al fondo, el que antes fue el lavadero. Yo no pedía nada, solo un poco de respeto y el derecho a vivir donde di mi vida. La mañana en que Tomás me pidió las llaves fue un golpe seco. No hubo discusión, no hubo insultos, solo su mano extendida y la falsa dulzura en su voz. Y esa frase, dicha por su esposa, como una puñalada directa al alma. Aquí no eres bienvenida, vieja. A mí, que había dado todo. A mí, que vendí mi juventud para asegurar su futuro. Esa noche no hubo lágrimas, hubo silencio. Un silencio que dolía más que cualquier grito. Y en ese silencio, mientras dormía en un colchón prestado en casa de mi vecina María, empecé a recordar quién fui y quién podía volver a ser. Aquel domingo comenzó con ese silencio espeso, que uno no sabe si es calma o advertencia. Me desperté como siempre, con el canto de los pájaros que anidan en los cables del patio trasero. Me puse mis pantuflas desgastadas, me acomodé el moño en el cabello y fui directa a la cocina. Preparé café de olla, como me enseñó mi madre, con canela y un trozo de piloncillo. Puse a hervir leche fresca y mientras tanto piqué papaya, partí unas rebanadas de pan dulce, puse mantequilla en una cazuelita y serví todo en la mesa. Me gustaba hacerlo así, aunque nadie lo valorara. Yo lo hacía por mí, porque aún tenía el derecho de vivir con dignidad en esa casa que había levantado con mis propias manos y mis años de servicio. Tomás bajó sin saludar. Iba con el móvil en la mano. Murmuró algo como, «Vamos a salir». Y mientras se servía café en un termo, gritó hacia la escalera, «Lorena, ya vámonos». Ella bajó minutos después, con gafas oscuras, como si la luz de mi casa le molestara. Ni siquiera miró la mesa servida. Se limitó a acomodarse el bolso y salir por la puerta. La cerraron con ese golpe seco, que no parece intencional, pero que siempre deja algo roto. Me quedé allí, sentada sola frente al desayuno. Por costumbre me serví una taza y bebí en silencio. Pensé en mi esposo,
en cómo habríamos compartido esa mesa con risas y planes. Pensé en los años en que Tomás era niño y me pedía que le cortara la papaya en cubitos pequeños. Pensé en todo lo que había desaparecido sin aviso. Al rato, mientras limpiaba la cocina, escuché voces desde el pasillo. Lorena estaba al teléfono. No me había dado cuenta de que había regresado. Su tono era bajo, pero cada palabra me llegó como un puñal. Sí, ya le pedimos las llaves. No hizo problema, pero hay que buscar la forma de que se vaya pronto. No quiero tener que verla cada día. Se siente dueña de todo, como si no supiera que esta casa ya no es suya. Sentí un nudo en el estómago. Las manos me temblaban mientras sostenía un trapo de cocina. Me apoyé en la encimera para no caer. Aún así, terminé de limpiar la tarja y me sequé las manos con dignidad. Esa fue siempre mi forma de resistir, continuar. No lloré, no discutí. Me fui al patio, me senté bajo el limonero y esperé a que se fueran otra vez. Pasado el mediodía, Tomás me llamó al salón. Su tono era inusualmente dulce, casi artificial. Se sentó frente a mí, juntó las manos y respiró hondo. Mamá, quiero hablarte de algo importante. Le sostuve la mirada sin hablar. Me dijo que Lorena estaba embarazada de nuevo, que necesitaban reorganizar la casa, que yo debía empezar a pensar en vivir más tranquila, que había visto unas residencias de ancianos muy bonitas, con jardines y enfermeros. Yo no dije nada. Me limité a bajar la mirada, sacar las llaves del bolsillo de mi delantal y entregárselas con la mano abierta. En ese instante, Lorena pasó detrás de él y, creyendo que no la escuchaba, susurró: «Aquí no eres bienvenida, vieja». Aquellas 5 palabras hicieron más daño que cualquier golpe, porque no fue un arrebato, fue una sentencia, una declaración de expulsión. Mi alma se encogió. Tomás no reaccionó, fingió no haber escuchado. Tal vez era más fácil para él callar que defenderme. Y entonces comprendí. La batalla estaba perdida. No iba a rogar. No iba a exigir. Iba a marcharme con la misma dignidad con la que viví toda mi vida. Subí a mi habitación. Bueno, al cuarto que solía ser el lavadero, convertido en mi rincón. Guardé una muda de ropa, mis lentes, mis medicinas, el costurero de mi madre y un rosario que me había regalado mi abuela cuando cumplí 15 años. Salí sin hacer ruido. Crucé la calle. Toqué el timbre de María. María era mi vecina. Tenía 34 años, 2 hijos pequeños y un marido que trabajaba como jornalero. Vivían al día. Compartían un espacio diminuto, pero siempre me habían tratado con respeto. Cuando abrió la puerta y me vio con la bolsa, no preguntó nada. Solo me dijo: «Pase, doña Carmen, aquí tiene su lugar». Me ofreció su sofá, me preparó un té de manzanilla, me dio una manta. Esa noche, dormí en su sala con una paz que hacía mucho no sentía. Durante los días siguientes, regresaba a la casa solo cuando ellos no estaban. Iba recogiendo mis cosas: la bata de mi esposo, los álbumes de fotos, una cajita con cartas, mi Biblia vieja. Cada objeto era una despedida, un duelo silencioso. Me sentía como un fantasma recogiendo los restos de una vida que ya no le pertenecía. Una tarde, mientras hojeaba la Biblia, cayó una carta. Estaba doblada entre las páginas del Salmo 27. Era de mi esposo. La había escrito antes de morir y la había guardado allí para mí. Decía: «Si algún día te sientes invisible en tu propia casa, recuerda que tu valor no depende de nadie. No permitas que el olvido te defina. Si Tomás olvida quién fuiste, que no se te olvide a ti». Lloré en silencio, no por tristeza, sino por despertar. Ese fue el momento exacto en que dejé de sentirme una carga y empecé a recuperar mi fuerza. Fui a la notaría. Legalmente, la casa seguía estando a mi nombre. Yo nunca hice la cesión oficial. Fue un regalo de palabra confiando en el amor filial. Me asesoré.
descubrí que tenía pleno derecho para disponer de la propiedad. Durante semanas mantuve todo en secreto. Hice los trámites, busqué comprador y mientras tanto seguí viviendo en el pequeño rincón que María y Jorge me habían ofrecido con más amor que toda mi familia junta. Una tarde, Jorge llegó con el uniforme manchado de cemento. Me dijo que le habían recortado el sueldo. María lloraba en silencio porque no podían pagar la escuela del niño mayor. Yo los observaba. Y algo dentro de mí se quebró para abrirse. Pensé, ellos no son de mi sangre, pero me han tratado como madre. Sentí una certeza. Si iba a cerrar un ciclo, debía hacerlo de forma justa. No por venganza, sino por justicia, por amor hacia mí misma. La venta se concretó. El notario me miró con una mezcla de admiración y sorpresa. Firmé sin temblar. Cambié la cerradura. Cancelé el seguro. Y con el dinero, primero pagué todas las deudas de María y Jorge. Luego les compré una casa sencilla, pero suya. Con patio para que los niños corrieran, con cocina amplia, con una cama para cada uno. Les entregué las llaves una mañana, sin discurso. Solo les dije, esto es lo que haría por mi propia hija, y ahora vosotros sois mi familia. Tomás se enteró 2 días después. Me llamó, me insultó, me dijo que lo había traicionado. Me acusó de despojarlo. Pero yo ya no era la mujer temerosa de antes. Le respondí con calma. No te quité nada, hijo. Te devolví lo que me quitaste, la libertad. Y colgué. Yo no siempre fui esta mujer callada, de pasos lentos y mirada baja. Hubo un tiempo en que mi risa llenaba esta casa como una canción de cuna. Las paredes conocían mi voz, los vecinos me saludaban con respeto y los niños del barrio venían a pedirme dulces. Era una casa sencilla, con piso de cemento y techos de lámina en los primeros años, pero cada rincón tenía una historia bordada con esfuerzo. No teníamos lujos, pero nunca faltó amor. Y ese amor en mi corazón valía más que cualquier herencia. Cuando Tomás nació, yo tenía 25 años. Mi esposo y yo vivíamos en una pequeña habitación en casa de mis suegros, con una cama de madera que crujía cada vez que nos movíamos. Fue una época dura. Mi esposo trabajaba de noche cargando bultos en la central de abastos y yo lavaba ropa ajena. Nunca olvidaré el primer día que vi la carita de mi hijo. Era pequeño, con los ojos cerrados y los dedos arrugados como una flor recién abierta. Lo abracé con lágrimas en los ojos y en silencio le prometí que nunca le faltaría nada, que aunque el mundo me diera la espalda, yo jamás lo haría. Poco después, con ayuda de un pequeño préstamo y un trabajo extra de mi esposo, logramos comprar un terreno. No era más que tierra seca y piedras, pero para nosotros era el paraíso. Ahí levantamos nuestra casa, con bloques, varilla y sudor. Yo misma aprendí a mezclar cemento, a cargar ladrillos, a cocinar sobre un anafre, mientras el polvo me cubría los pies. Y cada vez que miraba ese terreno me decía, aquí va a crecer mi hijo, aquí va a ser feliz. Los años pasaron. Tomás creció rodeado de cariño. Lo llevábamos al parque, le enseñábamos a andar en bicicleta, lo acompañábamos en las tareas. Cuando enfermaba, yo pasaba las noches enteras a su lado, sentada en una silla con la mano sobre su frente, rezando en silencio. En sus cumpleaños, aunque no teníamos dinero, le preparábamos pasteles caseros, inflábamos globos y lo hacíamos sentir el niño más amado del mundo. Cuando mi esposo enfermó de los pulmones, yo asumí todo. El trabajo, la casa, los cuidados, las cuentas. Vendimos algunas cosas para pagar sus medicinas. Recuerdo que un día se me cayó una olla llena de arroz porque me temblaban las manos. Estaba agotada. Me senté en el suelo y lloré como niña. Pero entonces lo vi, desde la cama, extendiéndome la mano, me dijo, «Estás hecha de hierro, Carmen, pero no olvides que también tienes corazón». Esa frase me marcó. Su muerte fue el primer gran silencio de mi vida.
Un silencio que no se rompía con el reloj ni con la radio. Me quedé sola con Tomás y una tristeza que no sabía cómo nombrar. Pero seguí, porque no tenía opción, porque él me necesitaba, porque había promesas que aún no podía romper. Tomás tenía 19 años. Era inteligente, amable, inquieto. Quería estudiar, quería salir adelante, y yo lo di todo para que lo hiciera. Me metí a trabajar en una tienda de ultramarinos durante el día y como cuidadora de ancianos por las noches. Dormía a ratos, comía lo justo y aprendí a ahorrar hasta las migas. Cada centavo lo convertí en libros, en uniformes, en transporte. A veces me dolía la espalda de tanto estar de pie. Pero bastaba con ver a Tomás leer bajo la luz de su escritorio para recordarme por qué valía la pena. Cuando conoció a Lorena, me alegré. Pensé que una buena mujer traería estabilidad. La recibí en casa con cariño. Le enseñé mis recetas, le regalé una blusa bordada a mano, la incluí en cada comida familiar. Pero desde el inicio, ella puso una barrera. Nunca me llamó mamá. Me decía señora con esa voz neutra, distante, como si yo fuera una presencia tolerada. Y aunque mi instinto me decía que algo no estaba bien, decidí callar. No quería incomodar. No quería que Tomás se sintiera dividido. Se casaron por lo civil primero. La boda religiosa vino después y me pidieron que ayudara a organizar todo. No había presupuesto, así que me ofrecí a cocinar. Me pasé 3 días preparando tamales, arroz, mole, postres. Mis manos dolían, pero mi corazón estaba ilusionado. Pensé que sería un día de unión, de abrazos. Pero durante la fiesta, nadie me pidió una foto. Nadie me dedicó una palabra desde el micrófono. Vi a mi hijo bailar con su nueva familia, con los amigos de Lorena, con sus colegas. Y yo, la madre que había entregado su vida, estaba en la cocina recogiendo platos. Después de la boda se mudaron a casa. Yo accedí con alegría. Pensé que por fin habría vida, nietos, alegría. Pero pronto entendí que no era una convivencia. Era una invasión disfrazada de familia. Lorena empezó a redecorar sin consultarme. Guardó mis cosas en cajas. Quitó los cuadros, cambió los muebles, puso candado en la alacena. Mi espacio se redujo. Me fui al cuarto del fondo, el que antes usábamos para guardar herramientas. Una cama, un buró y una lámpara vieja. Ese era mi reino. Aún así, me mantuve presente. Cocinaba, limpiaba, ayudaba con el primer bebé. Me ofrecía a llevarlo al pediatra, a bañarlo, a cargarlo cuando lloraba. Y lo hacía con amor. Porque ese niño era parte de mi carne. Porque no sabía vivir de otra manera. Pero cada gesto mío parecía molestar a Lorena. Si yo le daba un consejo, me respondía: así no se hace ahora. Si le preparaba sopa, decía: tiene mucha sal. Una vez me dijo: no lo acostumbre tanto a usted, que luego no va a saber estar sin su abuela. Y lo dijo en tono de broma. Pero sus ojos no reían. Tomás, mientras tanto, se iba apagando. Ya no hablábamos como antes. Pasaba de largo frente a mi cuarto. Si me veía sentada, me saludaba sin mirarme a los ojos. Nunca me defendía. Nunca me preguntaba cómo estaba. Se convirtió en un visitante en su propia historia, en un hijo ausente aún estando presente. Yo entendí, sin que nadie me lo dijera, que mi tiempo en esa casa estaba contado. Y aún así, no me fui. Porque una madre espera, porque una madre aguanta, porque dentro de mí todavía quedaba la ilusión de que un día él recordaría, que un día se acercaría, me abrazaría y me diría: perdón, mamá, gracias por todo. Pero ese día nunca llegó. Y cuando me pidió las llaves, cuando me las pidió con esa voz dulce envenenada de decisión irreversible, cuando Lorena pronunció esa frase que jamás olvidaré: aquí no eres bienvenida, vieja. Entendí que ese hijo, por el que había dado mi juventud, ya no existía. Había sido reemplazado por un hombre al que le estorbaba mi presencia.
Fue entonces cuando recordé todas estas cosas, como si mi memoria se hubiera abierto de golpe para decirme: Carmen, ya no debes suplicar amor, ya no debes explicarte, ya no tienes que mendigar el lugar que tú misma construiste. Ese fue mi verdadero despertar. La primera vez que lo sentí fue al abrir el armario en casa de María. Me habían apartado un estante pequeño para mi ropa. Coloqué mi blusa de flores, un pantalón de lana, 2 pares de calcetines. Eso era todo lo que me había traído. Lo miré y pensé: ¿cómo es posible que en una vida de sacrificios mi existencia quepa en un solo estante? Me senté en la cama, bajé la cabeza y me quedé así mucho tiempo. No tenía fuerzas ni para llorar. Durante esos días, María me trató con una delicadeza que no recordaba haber sentido en años. Me preguntaba si quería más pan. Me consultaba si prefería té o café. Me dejaba elegir la estación de radio. Al principio respondía siempre lo mismo: lo que tú quieras, hija. Pero un día me miró a los ojos y me dijo con voz suave pero firme: no diga eso más. Usted también importa. Esa frase me dolió más que todas las humillaciones anteriores. Me dolió porque me di cuenta de que no sabía cómo responder a una pregunta tan simple como: ¿qué quieres, Carmen? Pasaron las semanas. Me acostumbré al olor del jabón que usaba María, a los pasos de sus niños corriendo por la sala, al sonido de la licuadora en las mañanas. Eran detalles pequeños, pero llenos de humanidad. Me daban paz. Una paz nueva, distinta. Una paz que nacía no del silencio impuesto, sino de la presencia compartida. Fue en ese ambiente donde empecé a recordar quién era yo antes de desaparecer. Un día, María me pidió ayuda para coser el uniforme escolar de su hijo mayor. Se le había roto la manga. Busqué hilo, aguja, y me senté en la mesa con la tela entre las manos. Y mientras cosía, sentí algo que no sabía que extrañaba tanto: utilidad. No como servidumbre, no como obligación, sino como acto de amor. Cuando terminé, el niño vino, me abrazó y dijo: gracias, abuela. No pude evitarlo. Cerré los ojos y le acaricié la cabeza con las manos temblorosas. Esa palabra, abuela, dicha desde la inocencia, me devolvió un trozo de alma. Empecé a hacer pequeñas cosas en la casa. Barría el patio, cocinaba arroz con leche los viernes, doblaba la ropa cuando María llegaba cansada del trabajo. Nunca me lo pedían, nunca lo esperaban, y quizá por eso me nacía del corazón. No era una rutina impuesta, era un acto de reconstrucción personal. Cada cucharón de sopa que servía, cada mesa que tendía, era como si tejiera con hilos invisibles las partes rotas de mí. Una tarde, al volver de comprar pan, me crucé con Tomás en la calle. Iba solo, caminando con prisa, mirando el móvil. Nos vimos a los ojos apenas un segundo. Él bajó la mirada. No dijo nada, yo tampoco. Pero esa mirada bastó para confirmar que no había marcha atrás. Supe que él ya no tenía espacio para mí en su vida, y lo más doloroso fue descubrir que yo ya no lo necesitaba como antes. Porque cuando el corazón se acostumbra al abandono, aprende a latir sin ruido. Esa noche me senté en el pequeño patio de María. Tenía en la mano una taza de té. El cielo estaba despejado. Vi una estrella fugaz, y por primera vez en mucho tiempo no pedí nada. No pedí que mi hijo volviera, ni que me pidiera perdón, ni que Lorena me respetara. Lo único que deseé fue seguir teniendo esa paz que empezaba a germinarme dentro. Cerré los ojos y me dije: Carmen, aún estás viva, aún puedes elegir, aún puedes darte a ti lo que nadie más te dio. Empecé a escribir. Tomaba un cuaderno que encontré guardado en una caja vieja y anotaba recuerdos, frases, recetas, pensamientos sueltos. Lo hacía por las noches, a la luz de una lamparita prestada. Volvía a contar mi historia con palabras que durante años no tuve a quien decir. Escribir fue como abrir una ventana en una casa cerrada por dentro.
y a través de esa rendija empecé a respirar distinto. Cada día cruzaba a la que fue mi casa, entraba en silencio cuando ellos no estaban y recogía lo que aún me pertenecía. Una bata bordada por mi madre, un libro con dedicatoria de mi esposo, un par de zapatos que usaba los domingos. Todo lo demás lo dejé. No quería cargar con recuerdos dolorosos, solo con lo que aún me daba fuerza. Una mañana encontré la caja de cartón donde guardaba cartas viejas. Ahí estaba una escrita por Tomás cuando tenía 12 años. Decía: «Mamá, cuando sea grande, te voy a comprar una casa más bonita y nunca vas a tener que trabajar más». La leí con una mezcla de ternura y tristeza. No porque no lo hubiera cumplido, sino porque ya no recordaba haberlo prometido. Cerré la carta, la guardé en mi bolso y me la llevé. Era un testimonio de que, alguna vez, mi hijo me amó. Poco después, encontré en mi antigua habitación un jarrón roto. Era uno que mi esposo y yo habíamos comprado en nuestro aniversario. Lo habían tirado, quizás sin querer, quizás con desprecio. Lo recogí pedazo por pedazo y lo puse en una bolsa. Esa tarde, con paciencia, lo reconstruí en casa de María. Usé pegamento blanco y cinta. Quedó con cicatrices, pero entero. Lo puse sobre una repisa improvisada y me quedé mirándolo largo rato. Me vi reflejada en él. Rota, sí, pero aún capaz de contener algo bello. Fue en ese momento, frente a ese jarrón remendado, que tomé la decisión definitiva. Iba a recuperar lo que era mío. Pero no por orgullo, ni por revancha. Lo iba a hacer para cerrar un ciclo, para devolverle a mi historia el derecho a no terminar como una nota al pie. Iba a vender la casa, iba a liberar ese espacio, iba a dejar claro que el silencio no es sinónimo de debilidad. Fui a la notaría. Revisamos los papeles. Todo seguía a mi nombre. No había cesiones. No había documentos firmados. Lo que les había regalado era simbólico, de palabra, por confianza. El notario me miró con respeto. Me dijo: «Está usted en todo su derecho, señora. ¿Desea proceder?». Le respondí con un sí, que no tembló. No le conté a nadie, no lo anuncié, no lo amenacé, solo firmé. Esa noche, al volver a casa de María, me senté con ella a cenar. Le conté todo. María se quedó en silencio. Luego me dijo: «Usted es valiente, doña Carmen, no por lo que hizo, por lo que decidió no seguir permitiendo». Lloré, pero no de tristeza. Lloré porque por fin alguien había entendido, porque por fin me sentía respaldada, porque, aunque no tenía una hija, Dios me había puesto en el camino a una mujer que me trataba como madre. Los días siguientes fueron de espera. Espera tranquila. Había entregado mi historia al cauce de la justicia silenciosa. Sabía que Tomás se enteraría pronto, sabía que vendría la reacción, pero por dentro yo ya estaba en paz. El verdadero quiebre no fue una destrucción, fue una revelación. El momento exacto en que comprendí que no había sido echada de mi casa. Había sido liberada de una cárcel disfrazada de familia. La paz interior que había ganado no impidió que, cuando se desató el caos afuera, mi corazón diera un vuelco. El día en que Tomás recibió la notificación de la venta, no estaba presente, pero lo supe. Lo supe por el ruido, lo supe por las llamadas perdidas, lo supe por la manera en que la calma del barrio se alteró con un solo portazo. Aquel jueves por la tarde, María y yo estábamos en la cocina. Ella amasaba pan, mientras yo pelaba zanahorias para la cena. Los niños hacían la tarea en la mesa. Sonó el timbre. Fuerte, impaciente. María me miró, pero yo ya me estaba levantando. Era Tomás. Estaba pálido, desencajado, con los ojos rojos. Sostenía en la mano un sobre arrugado. Apenas me vio, empezó a hablar. No saludó, no preguntó cómo estaba. Solo lanzó preguntas como piedras. ¿Qué hiciste, mamá? ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Dónde esperas vivir ahora? María apareció detrás de mí y dijo suavemente:
Te ruego que bajes la voz. Aquí hay niños. Él no la miró. Solo me enfocaba a mí, como si yo fuera una amenaza. Lo dejé hablar, no respondí. En lugar de eso, lo observé. Vi al niño que crié, enterrado bajo un adulto herido por su propio ego. No estaba preocupado por mí, sino por lo que había perdido, por la imagen, por el control, por el hogar que daba por sentado. Al cabo de unos minutos, cuando su voz se quebró en un «¿Por qué, mamá?», le dije con toda la serenidad que me habitaba, porque ya era hora de que alguien hiciera justicia por mí, y como nadie lo hizo, lo hice yo. Se quedó inmóvil. Me miró con una mezcla de rabia y desconcierto. «¿Entonces vas a dejarme sin casa?», preguntó. Y ahí entendí todo. En su mente, esa casa nunca había sido mía. Siempre pensó que yo vivía allí de su permiso, de su bondad. No del derecho ganado con los años, el sudor y las lágrimas. Le respondí, «Te estás quedando sin lo que no te pertenecía». Y cerré la puerta con el corazón firme. Las llamadas no cesaron. Durante días, recibí mensajes de familiares que nunca me buscaron para saber cómo estaba, pero que ahora parecían escandalizados por mi decisión. «¿Cómo es posible? Pero es tu hijo. Vas a destruir a tu propia sangre», me decían. Ninguno de ellos estuvo cuando me sentí sola en el cuarto del fondo. Ninguno me defendió cuando Lorena me hablaba con desprecio. Ahora todos querían opinar. La presión fue creciendo. Lorena apareció al tercer día. Golpeó la puerta de María. Venía sola, con gafas oscuras y el ceño fruncido. Me pidió hablar. María, en silencio, se llevó a los niños a su cuarto. Lorena me miró como si yo fuera una sirvienta que había cometido una insolencia. «Esto va a traer consecuencias, señora», dijo. «¿De verdad vas a arruinarnos la vida por orgullo?». No le respondí enseguida. Caminé hasta la mesa, me serví una taza de té y solo entonces le dije, «No es orgullo, es dignidad, y tú llevas años pisoteándola». Me miró con asombro, como si no esperara que yo supiera usar esa palabra. Se fue dando un portazo, insultándome. «Vieja rencorosa», gritó. No me moví. Esa noche al acostarme, no dormí. Escuchaba el crujido del silencio, pero no era el silencio de la soledad. Era el de una libertad recién estrenada. Y cuando por fin cerré los ojos, lo hice con paz. A la mañana siguiente, la noticia se esparció. En el vecindario se hablaba de mí como si fuera una leyenda. Algunos me aplaudían en voz baja. Otras, especialmente las madres mayores, me miraban con respeto. Una vecina, que rara vez me dirigía la palabra, se acercó mientras colgaba la ropa y me dijo, «Lo que hizo doña Carmen se necesitaba hacer, por usted y por todas nosotras». Esa frase me estremeció, porque me di cuenta de que no solo había tomado una decisión personal, había hecho visible lo invisible, había hablado por las que callan, había puesto fin a un patrón, pero el caos no había terminado. Una semana después, Tomás perdió su empleo. La empresa donde trabajaba era familiar de uno de los vecinos del comprador de la casa. Se corrió la voz. Le quitó la casa a su madre, decían. La echó, comentaban en los pasillos. Y en un mundo que aún conserva algo de honor, esas cosas pesan. Su jefe lo llamó y le pidió explicaciones. Él, según supe después, negó todo. Pero cuando la historia llegó a oídos de recursos humanos, la imagen de hijo modelo se desplomó. Me enteré porque vino a buscarme otra vez. Esta vez no gritó, esta vez lloró. Me dijo que había cometido errores, que no supo ver lo que tenía, que estaba perdiéndolo todo. Me pidió ayuda. «No para la casa», dijo, «sino para que no me dejes también tú». Y ahí fue donde mi alma vaciló, porque seguía siendo su madre, porque aún había una parte de mí que quería abrazarlo y decirle que todo estaría bien. Pero la otra parte, la que había renacido entre las paredes humildes de casa de María, sabía que ese dolor era necesario, que sin él nunca entendería. Le respondí con calma,
no te estoy dejando, hijo, solo me estoy eligiendo a mí. Y le pedí que se fuera. La reacción social fue un torbellino. Gente que jamás se interesó por mi vida, ahora tenía una opinión. Algunos me llamaban valiente, otros despiadada. Pero nadie sabía lo que era despertar cada mañana sintiéndose ajena en la casa que construiste. Nadie sabía lo que era comer en silencio, dormir en un rincón, ser tratada como un mueble viejo. El caos no era el problema. El problema había sido la costumbre al maltrato. El caos, en cambio, era necesario. Era la sacudida que obligaba a todos a ver la verdad. Y en ese torbellino yo permanecía de pie. María me abrazaba cada noche, me decía, «Estamos contigo». Sus hijos me miraban con orgullo. Jorge, su esposo, me agradecía por haberlos ayudado a recuperar su casa, su estabilidad. Y en cada uno de ellos veía el reflejo de una nueva familia. No perfecta, pero honesta, humana, verdadera. El día en que vi a Lorena empacando cajas en la acera, lo hice desde lejos. Ella no me vio, pero yo sí la vi a ella, descompuesta, cansada, furiosa. Y supe que el ciclo se había cerrado, que el caos había cumplido su función, que la justicia no siempre viene del cielo ni con abogados. A veces viene del alma de una mujer que por fin aprendió a decir, ya basta. Las decisiones más importantes que tomamos no siempre se anuncian con banderas. A veces son tan silenciosas como una puerta que se cierra sin hacer ruido. Pero ese gesto, ese cierre, ese hasta aquí que sale desde el alma, provoca reacciones en cadena. Porque cuando una mujer mayor, la misma que todos daban por sentada, que callaba, que cedía espacio, que servía sin que se lo pidieran, se levanta en silencio y toma una decisión con dignidad, el mundo que la ignoraba se sobresalta, se tambalea, se ve obligado a mirarla, y eso fue exactamente lo que pasó. Después de vender la casa y negarme a responder los primeros mensajes de Tomás, sentí como si me hubiera arrojado desde un acantilado. La caída fue rápida, vertiginosa, pero al llegar al suelo, descubrí que no me había roto. Al contrario, me encontré de pie, sobre tierra firme, más ligera que nunca. Y sin embargo, no pasó ni una semana antes de que comenzaran a llegar las olas. Primero fueron las llamadas de familiares que apenas recordaba. Primos, sobrinos, tíos políticos. La mayoría empezaba con un tono dulce. «¿Cómo estás, Carmen?» Nos enteramos de lo que pasó. Pero la dulzura era un disfraz. Enseguida venían las preguntas cargadas de juicio. ¿Estás segura de lo que hiciste? ¿Y si Tomás nunca te lo perdona? ¿Qué vas a hacer cuando seas más mayor y necesites ayuda? Ninguno de ellos me llamó durante los años en que me arrinconaron en un cuarto del fondo. Ninguno supo cómo me dolía comer sola, mientras mi nuera organizaba cenas para sus amigas. Pero ahora todos parecían muy preocupados. Les agradecí la llamada, pero no me explayé. No debía explicaciones a nadie. Luego vinieron las visitas físicas. La primera fue de Eugenia, la hermana de mi esposo. Había envejecido mucho desde la última vez que la vi, y sin embargo, al verla en la puerta de la casa de María, supe que traía verdad en los ojos. No venía a juzgar. Traía una bolsa con pan dulce, como en los viejos tiempos, y un temblor en la voz que la delataba. «Carmen, vine porque sentí que tenía que verte». Nos abrazamos. No hablamos mucho. El silencio entre nosotras no era incómodo, era denso, era sanador. Ella me dijo, «No sabía, no tenía idea de lo que estabas viviendo, pero ahora que lo sé, estoy contigo». Esa fue la primera vez en años que sentí que alguien me defendía sin que yo tuviera que justificar nada. Después de ella, empezaron a aparecer rostros que no esperaba. Clara, una amiga de juventud con quien había perdido contacto, me encontró en la panadería. Me tomó del brazo sin aviso y me dijo, «Tú hiciste lo que muchas quisiéramos hacer,
pero no nos atrevemos. Le temblaban las manos. Me confesó que llevaba más de una década soportando el desprecio de sus hijos y sus nueras por miedo a quedarse sola. Pero tú me has demostrado que la soledad verdadera es quedarse donde no te aman. Esa frase me quedó como tatuaje. Incluso quienes solían juzgarme empezaron a cambiar de tono. Lucía, una vecina que siempre me miró con frialdad, me mandó una notita escrita a mano. Decía: no tengo palabras, solo respeto. Si necesitas algo, aquí estoy. La notita estaba doblada con cuidado, dentro de un sobre con flores bordadas. La coloqué sobre mi mesita de noche, no por lo que decía, sino por lo que significaba, que había roto un muro, que incluso quienes me habían visto como débil, ahora comprendían que había una fuerza que no habían sabido reconocer. También llegaron críticas. No podía esperar otra cosa. Algunos decían que era una exagerada, otros que estaba enferma de rencor. Una sobrina que vive en otra ciudad escribió en sus redes sociales: qué triste cuando una madre le da la espalda a su hijo por un capricho. Esa sobrina nunca me visitó, nunca me llamó para un cumpleaños, nunca preguntó si tenía que comer, pero ahora tenía una opinión. No respondí, no sentí la necesidad, porque cuando el corazón sana, ya no necesita defenderse de quienes solo miran desde fuera. La reacción más fuerte, sin embargo, no vino de afuera, sino de adentro. Empecé a notar pequeños cambios en mí. Dormía mejor, comía con más apetito. Me miraba al espejo y ya no bajaba la vista. María me decía: se le nota en los ojos, doña Carmen. Ya no brillan con tristeza, ahora brillan con certeza. Y era verdad. Mi cuerpo respondía a mi alma, como si cada célula se diera cuenta de que por fin estábamos viviendo para nosotras. Los niños de María también reaccionaron. Un día, el más pequeño vino con un dibujo. Era una casa, y en la puerta, una señora de cabello blanco y vestido azul. Esa eres tú, abuela Carmen, me dijo. Y ese es el sol, que sale porque tú estás aquí. Colgué el dibujo en la pared de mi cuarto. Me recordaba que no hacía falta lazos de sangre para pertenecer. A veces, basta con que alguien te vea. Jorge, el esposo de María, fue más discreto, pero sus gestos hablaban por él. Una tarde me llevó una silla nueva para el patio. La había arreglado él mismo con madera reciclada. Me la puso bajo el limonero y dijo: para que se siente a ver caer la tarde, doña. Me quedé ahí en esa silla, viendo cómo la luz se volvía dorada, y me dije: esto también es familia. Pero una reacción que no esperaba fue la de las otras mujeres del barrio. Empezaron a buscarme, a venir con pretextos, un pedido de consejo, una receta, una visita casual. Una de ellas, Marta, me dijo: yo pensé que estaba sola en esto, pero tú me hiciste ver que no. Me pidió que la acompañara a hablar con su hija, que también la tenía relegada a una habitación sin ventana, y lo hice. Fui con ella, hablamos, lloramos. Su hija, al verme, bajó la cabeza, y aunque no todo se resolvió, algo se rompió, y también algo se abrió. Empezaron a organizarse encuentros de mujeres mayores, charlas, meriendas, círculos de conversación. Me invitaron como ejemplo. Me costaba creerlo. Yo, que siempre fui invisible, ahora era voz. La primera vez que hablé frente a un grupo, temblaba. Pero cuando empecé a contar mi historia, vi que muchas bajaban la mirada y lloraban. Al terminar, una mujer se me acercó y me dijo: gracias por hacer lo que yo no pude y por darme fuerzas para hacerlo ahora. Incluso la iglesia reaccionó. El padre Ignacio, que rara vez se involucraba en temas familiares, habló en misa sobre la dignidad de los mayores. Dijo: una madre no es propiedad, y su valor no se mide por cuánto calla, sino por lo que ha amado. No mencionó nombres, pero varias me miraron desde sus bancas, y yo me sentí parte de algo más grande. El último en reaccionar fue Tomás. Tardó.
Supongo que necesitaba tiempo. Un día apareció frente a la casa de María. Llevaba una camisa arrugada y una expresión que ya no conocía, no de soberbia, no de enojo, sino de cansancio. Me pidió hablar. Lo invité a pasar. Nos sentamos en el patio. Me dijo que había perdido el empleo, que Lorena se había ido con los niños, que se sentía solo. No me pidió la casa, no me reclamó. Solo dijo: «Creo que nunca entendí quién eras, mamá. Perdón por eso». Lloró. Lo escuché. No lo abracé, pero tampoco lo rechacé. Le ofrecí un té, y cuando se fue le dije: «Sana, hijo, y cuando lo hagas, si quieres volver a conversar, estaré aquí». Esa fue mi victoria. No fue dejarlo sin casa, no fue el castigo, fue lograr que me viera, por fin. Reconstruirse no es volver a ser la de antes. Es decidir quién quieres ser con lo que te queda. No se trata de recoger los pedazos como si uno quisiera recomponer la figura original, sino de usarlos para crear algo distinto, algo nuevo, algo tuyo. Y eso fue exactamente lo que hice. No volví a ser la Carmen que cosía en silencio en un cuarto al fondo, tampoco la que soñaba que su hijo volviera a mirarla como cuando era niño. Fui otra, nacida del fuego, del desprecio, de la soledad, y también del amor inesperado, ese que me dio una nueva familia sin haberme salido del alma. Después del último encuentro con Tomás, algo dentro de mí terminó de asentarse. No sentí euforia, ni tristeza, ni culpa, solo una certeza tranquila. Ya no necesitaba que él me entendiera del todo, porque ya me entendía yo. Y esa comprensión era el terreno fértil para todo lo que vendría. María y Jorge me ofrecieron quedarme con ellos indefinidamente. Al principio dudé. No quería ser una carga, pero María me miró con esa franqueza suya y me dijo: «Tú ya no eres huésped. Esta es tu casa también». Y me lo demostró en los detalles. Puso mi nombre en el buzón. Me hizo una llave propia. Pintamos juntas la reja del jardín. Cuando alguien preguntaba por mí, no decía «está en su cuarto», decía «está en casa». Y eso fue como recibir una segunda vida. Con el dinero restante de la venta de mi antigua casa, porque aunque gran parte la había donado para saldar las deudas de María y ayudarles a estabilizarse, aún quedaba un poco, abrí un pequeño taller de costura. Nada grande. Un cuarto acondicionado con una máquina, telas, hilos, botones. Le puse por nombre Hilván de Vida. Empecé remendando uniformes, cortinas, blusas de vecinas. Luego vinieron pedidos más grandes: manteles para un evento parroquial, vestidos para una boda sencilla. No buscaba hacerme rica. Buscaba sentirme útil. Y cada prenda que terminaba llevaba en sus puntadas una parte de mi sanación. Un día, María me trajo una libreta nueva. «Para que anotes tus diseños», me dijo, y me la entregó con un beso en la frente. Esa noche me senté a escribir no diseños, sino historias. Las historias que ya había vivido, las que me habían quebrado y las que ahora me estaban reconectando con la mujer que aún habitaba dentro de mí. Poco a poco, la comunidad empezó a verme con otros ojos. Ya no era la madre que dejó sin casa a su hijo, como decían al principio, sino la mujer que se reconstruyó desde el fondo. Me invitaban a dar charlas, me pedían consejos, me traían revistas viejas con patrones de costura, me consultaban si debían hablar o callar en sus propias familias, y aunque yo no me creía experta, compartía lo único que tenía: mi experiencia. Incluso el padre Ignacio, después de una misa, se acercó para decirme: «Su testimonio está haciendo más por esta comunidad que muchos sermones». Le respondí con una sonrisa discreta, porque nunca busqué enseñar a nadie. Solo quería no desaparecer. Una tarde, Jorge llegó con una sorpresa. Había construido una mesa de madera, larga y firme, para que pudiera coser con comodidad. La puso junto a la ventana, donde entra la luz del sol por las mañanas, me dijo: «Aquí, para que crees sin apuros». Me senté frente a ella y lloré.
Lloré porque ese gesto me hizo sentir importante, porque alguien había pensado en mí sin que yo lo pidiera, porque ya no era invisible. Las mujeres del barrio empezaron a reunirse en mi taller. Algunas venían a aprender a coser, otras simplemente a hablar. Se formó un pequeño grupo que nos hacíamos llamar las agujas valientes. Cada una traía su dolor, su historia, su resistencia. Compartíamos café, pan dulce y muchas veces lágrimas. No todas habían vivido lo mismo que yo, pero todas entendían lo que era entregarse sin medida y luego ser olvidadas. Y juntas empezamos a remendar no solo telas, sino vidas. Un día llegó Tomás. No me avisó, no tocó la puerta de golpe. Solo se asomó al taller mientras yo cosía. Iba con ropa sencilla, sin expresión desafiante. Me pidió si podía pasar. Le ofrecí asiento. Se sentó en silencio. Me observó trabajar durante varios minutos. Finalmente dijo: «Fui injusto. Me cuesta aceptarlo, pero lo fui». No lo interrumpí. Él continuó: «No vine a pedirte que deshagas lo que hiciste. Solo quería que supieras que, aunque tarde, estoy empezando a entender». Le agradecí sus palabras. No le abrí los brazos, pero tampoco se los cerré. Le ofrecí un té. Charlamos como dos adultos que han vivido demasiado como para fingir. Me preguntó por el taller, por María, por los niños. Me escuchó con respeto. Cuando se despidió, me dijo: «Gracias por no devolverme odio». Y yo le respondí: «Lo que se entrega con amor no puede devolverse con rencor, pero tampoco se olvida». No lo vi más durante semanas, pero ese encuentro fue como una llave que cerró definitivamente la puerta del dolor. Ya no necesitaba su validación, ya no buscaba su arrepentimiento. Había cruzado el umbral. En mi nuevo hogar, cada día tenía sabor a redescubrimiento. Descubrí que me gustaba el olor a pan recién hecho, que disfrutaba regar las plantas al amanecer, que podía reír con una novela de tarde. Redescubrí la belleza de un bordado bien hecho, el valor de una tarde compartida sin prisas, el alivio de dormir sin miedo a ser juzgada por respirar. Empecé a escribir cartas, a otras mujeres, a mí misma. Cartas que empezaban con: «Querida Carmen, lo lograste». Cartas que guardaba en una caja azul, bajo la cama, por si un día mis nietos, los de sangre o los del alma, querían saber quién fui en verdad. El día que cumplí 69 años, María y Jorge organizaron una comida en casa. Vinieron vecinas, amigas, incluso Clara y la tía Eugenia. Me prepararon un pastel de manzana. Los niños hicieron dibujos para mí. Me cantaron las mañanitas. Y cuando soplé las velas no pedí deseos. Di gracias por todo, incluso por lo que dolió, porque entendí que fue precisamente lo que dolió lo que me empujó a renacer. Reconstruirse no fue fácil, no fue rápido, no fue limpio. Hubo días de duda, de cansancio, de recuerdos que quemaban, pero también hubo risas nuevas, manos extendidas, puertas abiertas, y cada uno de esos gestos me recordó que no se trata de volver a lo que eras, sino de convertirte en quien fuiste destinada a ser. Yo ya no era la madre de Tomás, ni la señora que vivía con su hijo. Ahora era simplemente Carmen. Y eso, por primera vez en mi vida, era suficiente. Ahora que todo ha pasado, que la casa ya no existe como recuerdo doloroso, sino como lección viva, me siento a escribir estas palabras con una paz que me costó una vida entera. No para justificarme, no para que alguien me aplauda, no para que me devuelvan lo que no me dieron. Escribo para ti, que quizás estás en silencio. Para ti, que estás al borde de tomar una decisión. Para ti, hermana de alma, que me entiendes sin necesidad de haber vivido exactamente lo mismo, porque el desprecio cuando viene de un hijo no necesita explicación. Se siente como una grieta en el pecho, como un eco que te repite que ya no eres necesaria. No estás sola. Yo fui esa mujer. Fui la madre entregada.
la que dejó de comprarse zapatos para que su hijo tuviera cuadernos, la que escondía las lágrimas cuando el cansancio ya no le dejaba sostener la escoba. Fui la esposa que veló a su marido en casa, la que cocinó con amor aunque no comiera. Fui la mujer invisible que vivía en su propia casa como invitada de paso. Fui todas esas Carmen que caminan por las calles con la cabeza agachada, que duermen en el cuarto de servicio, que llevan el delantal como armadura. Y un día fui la que dijo basta. Decir basta no fue una explosión, no fue un portazo, fue un susurro interno, fue un ya no puedo más. Fue darme cuenta de que cada vez que me callaba, algo de mí se iba muriendo, que cada vez que cedía espacio, alguien más lo ocupaba sin agradecimiento, que cada día que pasaba aguantando estaba borrando las huellas de mi existencia. Durante años me convencí de que el amor exigía sacrificio, que ser buena madre era ceder, que ser mujer era postergarse. Me tragué palabras, gestos, desprecios, olvidos. Me escondí en la cocina cuando llegaban visitas. Me callé cuando Lorena cambiaba la casa sin preguntarme. Me hice chiquita para que todos tuvieran espacio, menos yo. Y lo hice con la esperanza de que un día mi hijo se diera cuenta. Me mirara, me abrazara, me dijera, gracias mamá. Ese día nunca llegó, y entonces lo entendí. No se trata de que los demás te valoren, se trata de que tú misma no te olvides del valor que tienes. Porque si tú no te recuerdas, nadie lo hará por ti. ¿Sabes cuándo fue mi punto de quiebre? No fue cuando me echaron. Fue cuando escuché esa frase que nunca se borra. Aquí no eres bienvenida, vieja. Esa frase me mató, pero también me parió. Porque ahí entendí que si alguien es capaz de escupirte fuera de tu propio hogar, es porque tú permitiste durante demasiado tiempo que te trataran como huésped. Y no fue por mal carácter, no fue por ser amargada, fue por haber amado tanto que me olvidé de amarme. Así que decidí empezar de nuevo. Dormí en un sofá, comí de un plato prestado, pero cada uno de esos días fue como reconstruir una escalera desde abajo, con manos temblorosas, con el alma en carne viva, pero con la certeza de que ya no iba a mendigar afecto. Vendí la casa, y con eso no solo recuperé ladrillos, recuperé mi nombre, mi lugar, mi historia. Muchos me juzgaron, me llamaron dura, me preguntaron si no sentía culpa, me dijeron que había destruido a mi hijo, que qué clase de madre era. ¿Y sabéis qué respondí? Soy la clase de madre que se negó a seguir siendo alfombra. La clase de madre que, después de darlo todo, decidió quedarse con algo para sí. A ti que me estás oyendo, tú que quizás todavía dudas si mereces tener un lugar en tu propia vida, déjame decirte algo que nadie me dijo a mí a tiempo. No esperes a que te echen para darte cuenta de que llevas años fuera. No esperes a que tu hijo te vea llorar para recordarte que te ama. No esperes a tener 70 años para empezar a vivir por ti. No esperes, porque el tiempo no pide permiso. Hoy tengo un cuarto pequeño, pero propio. Tengo una silla junto a la ventana, una taza de té que huele a hogar. Tengo una mesa donde coso y me cuento a mí misma los días. No tengo nietos que me llamen cada semana, pero tengo niños que me dicen abuela con la boca llena de verdad. No tengo un hijo perfecto, pero tengo el corazón en paz. Y con eso me basta. No te hablo desde la revancha, te hablo desde la verdad. Desde ese lugar donde muchas veces las mujeres mayores ya no nos sentimos escuchadas. Porque una vez que envejeces, la gente cree que ya no deseas nada, que ya no sueñas, que ya no te importa. Mentira. Envejecemos con más hambre de justicia, con más sed de respeto, con más necesidad de ser vistas. Y si tú, que me escuchas, sientes que el mundo te ha vuelto invisible, hazte visible tú misma. Sácate brillo, vuelve a peinarte para ti. Compra esa blusa que te gusta aunque ya no tengas edad. Siembra flores aunque no vivas para verlas florecer. Llama tú primero, escribe, reza, grita, vive
porque tu historia no terminó cuando nacieron tus hijos. Ahí apenas empezaba, y tú sigues siendo protagonista, aunque el guión te haya querido borrar. Mujer que escuchas esto, si estás en silencio, que no sea porque te vencieron, sino porque estás tomando impulso. Y si eres hija, hijo, y estás escuchando estas palabras, te suplico algo desde el alma de madre. No esperes a que tu madre te diga lo que le duele. Mírala, escúchala, dale el lugar que merece, porque cuando una madre se apaga, se lleva con ella una historia que ya nadie podrá contarte. Hoy me siento plena. No porque todo haya salido perfecto, sino porque por fin decidí ser fiel a mí. Y si un día ya no estoy, si mis manos ya no cosen, si mi voz se apaga, que quede esta historia como legado, como testamento de una mujer que aprendió a levantarse sola. Y si tienes miedo de hacer lo que sabes que debes, hazlo con miedo. Porque si esperas a que desaparezca el temblor de las piernas, nunca vas a dar el paso. Mi nombre es Carmen, soy madre, fui esposa, fui invisible y ahora soy yo. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Y si esta historia tocó tu alma, no la dejes dormir en el olvido. Haz algo con ella. Habla con tu madre, perdona a tu hija. Recuerda quién eras tú antes de ser solo lo que los demás necesitaban. No es tarde. Mientras respires, aún puedes elegirte.